Entre los principales síntomas de la diabetes se incluyen frecuencia en orinar, fenómeno de la cama mojada en los niños, sensación de hambre inusual, sed excesiva, debilidad y cansancio, pérdida de peso, irritabilidad y cambios del estado de ánimo, sensación de malestar en el estómago y vómitos, vista nublada, cortaduras y rasguños que no se curan o se curan lentamente, picazón o entumecimiento en las manos o los pies, infecciones recurrentes en la piel, la encía o la vejiga, elevados niveles de glucosa en la sangre y en la orina. Continuamos en Soluciones hoy, pues como ya lo vienen viendo a lo largo del programa, estamos hablando sobre la diabetes, porque mañana 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad que está cobrando lamentablemente una vida cada 6 segundos en el mundo. Estamos conversando con una licenciada en nutrición y también con una médico internista, endocrinóloga, para pues un poco entender esta enfermedad. Hablábamos de las consecuencias que tiene la diabetes en la salud. ¿Qué puede pasar en el organismo cuando una persona no se controla sus niveles de azúcar y pues tiene esta incapacidad del cuerpo para regular la cantidad de azúcar en la sangre, que es a ciencia cierta quizás la diabetes, lo que significa esa enfermedad? Bueno, en primera instancia tienes algo que se llama glucotoxicidad, que son los procesos derivados del aumento de la glucosa de manera persistente y sostenida. Eso incluye azucaramiento de proteínas, aumento de los procesos de oxidación, degeneración de membrana, inflamaciones en general. Quería comentar brevemente acerca de la alteración lipídica. Muchas veces cuando vemos pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de esta alteración metabólica, es que por muchos años las alteraciones lipídicas preceden a la elevación de la glucosa, así que diabetes no solamente representa un aumento de la glucosa, sino también representa una alteración en general del metabolismo de los sustratos de energía. ¿Y qué ocasiona eso? ¿Qué ocasiona? Bueno, tienes colesterol elevado, triglicéridos elevados, y cuando eso se combina con azúcar elevada, esas grasas tienen mucho poder aterogénico y aceleran la aterosclerosis y aumentan los riesgos cardiovasculares, riesgos de infartos en general, cerebrales, intestinales, etc. ¿Qué órganos y sistemas en nuestro cuerpo se pueden ver seriamente afectados por ese exceso de azúcar en la sangre? Todos. ¿Cuáles son los más Principalmente lo frecuentes? que lleva a mayor morbimortalidad en los pacientes son el sistema cardiovascular, el sistema renal, las limitaciones oculares, alteración de arterias grandes como los miembros inferiores, que llevan finalmente y progresivamente a la discapacitación del paciente, a aquellos pacientes que no alcanzan control o que hacen una exploración tardía de su salud y hacen un diagnóstico tardío de diabetes. Es decir, que una persona que quizás sea diabética tiene mayores probabilidades de desarrollar alguna cardiopatía o de tener un evento cerebrovascular, por ejemplo. Sí, fundamentalmente sí. Okay. Solo que en el tiempo el paciente puede prevenir esas complicaciones o esas afecciones, es decir, hacer prevención secundaria ya una vez conocida su condición. Doctora, ¿qué es el pie diabético? El pie diabético obedece a varios grados de afectación en miembros inferiores. Tiene que ver, el mecanismo fundamental es una alteración neurológica que lleva a cambios en la estructura anatómica del pie y en la sensibilidad del pie, lo cual pone al paciente o a la persona que porta la condición. ¿Qué causa eso? ¿Qué es la causa? Es decir, ¿por sí, qué se da es lo mismo que esa conversamos, condición? es lo mismo que venimos conversando. La glucotoxicidad va generando lesiones progresivas y los nervios pues no escapan a esa realidad, así que se van afectando los nervios y también la vasculatura o la irrigación arterial de los miembros inferiores, y eso es lo que lleva finalmente a la lesión. En palabras un poquito quizás más sencillas, ¿disminuye como el flujo sanguíneo? Disminuye la sensibilidad y disminuye el riesgo sanguíneo, exactamente. Y por ende la piel está en riesgo de sufrir lesiones y progresar. ¿Cómo afecta quizás el azúcar la parte ocular, los ojos? Sí. La retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una alteración de pequeños vasos o de la circulación pequeña y lleva consigo una disminución de la capacidad visual que puede manifestarse como vasitos más débiles que pueden sangrar con mayor facilidad y como edema, hinchazón en la retina, que es el órgano que nos permite ver. La insuficiencia renal tiene muchas veces su origen en la diabetes, quizás como patología de base, o las enfermedades renales.
se puede dar la afectación a nivel de los riñones a causa de la diabetes. La insuficiencia renal representa como un estadio importante de afectación y que va a generar que haya muchos cambios en cuanto al tratamiento y las perspectivas de vida del paciente. Ok. Sí. Doctora, licenciada, ¿cuál es el tipo de diabetes más frecuente? Hablábamos ya de la diabetes tipo 1, sus características, y de la diabetes tipo 2, ya lo decía la doctora. ¿Cuál de estas dos es la que vemos con mayor frecuencia entre los pacientes? Es la tipo 2. La diabetes tipo 2 es esa que está asociada al estilo de vida, de hecho. Y que está asociada, bueno, al cómo te alimentas, a cómo tú llevas de manera saludable pues, tu vida. En la consulta, la mayor parte de nuestros pacientes, de hecho, generalmente son de esto. Algo nuevo es que anteriormente no veíamos la diabetes tipo 2 en niños. En niños observábamos más la diabetes tipo 1. Era más frecuente la tipo 2 en Sí, adultos. Sí, hoy día la diabetes tipo 2 está apareciendo ya en niños. O sea, ¿Por tenemos qué? ¿Qué niños, está pasando allí? Bueno, porque eso viene ya desde el embarazo, de hecho. Si una mujer, por ejemplo, tiene obesidad y se embaraza con exceso de peso, ya el niño tiene un factor de riesgo. Luego, si durante el embarazo la mujer también gana más peso del que debería, ¿okay? Es otro riesgo que le suma al muchachito. Entonces el niño puede nacer con hiperglicemias, con hipoglicemias, puedes tener un niño que nace muy grande, por ejemplo, y, después que el niño nace, entonces se juntan los dos factores, esa predisposición que trae el niño y lo otro que es que la mamá que tiene obesidad y que probablemente tiene una historia familiar de diabetes, entonces es quien alimenta al niño. Entonces la mamá tiene mucho que ver en el desarrollo de esta enfermedad y de la obesidad también. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente comemos lo que nos enseñó a comer nuestra mamá y nuestra abuela. Y durante la infancia, entonces, la mamá tiene esa tendencia de sobrealimentar al niño para protegerlo de hambre, pero no para nutrirlo. ¿Qué pasa? Que el niño desarrolla obesidad muy temprano y ese desarrollo de obesidad, entonces, predispone al muchachito a que pueda tener glicemias altas, a que pueda tener colesterol, triglicéridos altos. Entonces, todo ese desajuste metabólico hace que el niño desarrolle diabetes muy temprano. Entonces, es sumamente importante detectar todos estos factores para comenzar a prevenir la enfermedad. ¿Cuánto influye, licenciada, la cultura gastronómica quizás también del venezolano o esa percepción que tenemos muchísimos de nosotros que cuando vemos a un niño que está gordito con aquellos cachetitos que provoca de repente morderlo, decimos, ay, mira qué sano está? ¿Eso es realmente cierto? No, realmente no. De hecho, hace muchísimo tiempo ya cambió, digamos que esta tendencia a considerar de que un niño gordito es un niño sano, definitivamente no. Y en cuanto a la cultura, pues las mamás y las abuelitas todavía siguen manejando, digamos que este concepto. Pero hoy día, bueno, nos corresponde a nosotros sensibilizar a las mamás, haciendo seguimientos de peso y talla de los niños para que los niños no desarrollen obesidad y manejando sobre todo el aspecto alimentario, porque es que nuestra alimentación ha cambiado mucho. Ya no. Justamente eso, es un poco paradójico y disculpe que la interrumpa, porque entonces vemos cómo son las abuelitas quienes siguen pensando que si el niño está rozagante con aquellos cachetitos y tal, está sano. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos un poquito más atrás y escuchamos además en la calle estos comentarios que dicen, la gente antes se enfermaba menos porque comía diferente? Sí, anteriormente teníamos una alimentación un poco más natural, ¿sí? Con alimentos menos procesados. Y también lo que ha aumentado junto con este exceso de alimentación o alimentación inadecuada también es el sedentarismo. Entonces se han juntado estos dos factores como primordiales en el desarrollo de obesidad y de diabetes. Y sobre la alimentación, nosotros hemos dejado definitivamente nuestro patrón de alimentación, aunque el patrón de alimentación venezolano no necesariamente es antidiabético, por decirlo así. Nuestra alimentación está muy cargada de carbohidratos. De hecho, nuestros platos tradicionales son muy cargados en carbohidratos, aunque siguen siendo alimentos naturales, y eso es una ventaja. En medio de todo. Sí. Tenemos participación a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. La primera pregunta tenía mucho que ver con esa interrogante que hacíamos al principio del programa. ¿Cuánto le cuesta a una persona de escasos recursos tener un hábito de vida o de alimentación saludable, por ejemplo? Alberto Llanes nos dice, ¿cómo tener una alimentación saludable en Venezuela con los niveles de desabastecimiento y escasez que tenemos, licenciada? Sí, mira, una familia en situación de pobreza, lo primero que digamos que su prioridad va a ser la alimentación. Ellos gastan
casi todo su presupuesto en alimentación. ¿Qué pasa? Que como este presupuesto es muy bajo, no tienen acceso a alimentos saludables definitivamente. ¿Cuál es mi recomendación? Yo he trabajado en zonas rurales y en zonas urbanas también. En zonas rurales a veces las personas tienen las frutas en el patio, tienen una mata de naranja, tienen una mata de mango y a veces no aprovechan esa fruta y no la consumen por falta de hábitos, ¿ok? Y porque no conocen el valor nutricional de ese alimento. Entonces, ¿cuál era mi mensaje allí? Bueno, aunque sea una, si tú vienes comiendo 0 frutas, 0 ensalada, incluye una y vas mejorando. Las personas que anteriormente, existe un programa, de hecho 5 al día, que es una recomendación que hacemos de que tú con 5 raciones al día entre frutas y vegetales puedes tener salud. ¿Qué ocurre? Que bueno, tener 5 al día, consumir 5 al día, hoy en Venezuela pues es complejo. Pero si no puedes las 5, bueno, 4, 3, 2, pero que siempre en tu plato existan las frutas y los vegetales. De hecho, la recomendación es que la mitad de tu plato debe ser frutas y vegetales y la otra mitad un poquito de proteínas, llámese pollo, carne, pescado, y la otra carbohidratos. Pero aquí ocurre casi el contrario. La mitad del plato es solo el carbohidrato, sí, después un poquito de proteínas y un poquito de ensalada. Y a veces es puro carbohidrato. En la zona rural, por ejemplo, que comen arroz con caraota, arepa con caraota, pasta con caraota, a veces es puro carbohidrato. Entonces, sí, es sumamente importante, bueno, tal vez dejar de comprar ciertos alimentos. Otra recomendación que yo hago es que, bueno, en la zona rural donde comen mucha arepa, yo digo, bueno, quita una arepa y pon una fruta. O sea, no compres tantos alimentos con carbohidratos complejos, compra alimentos que son más saludables. ¿Cuáles? Las más económicas. Nuestras frutas, allí sí, son las más económicas ahorita. Por acá, Miriam Mendoza nos dice, qué difícil es crear conciencia en los que padecemos esta enfermedad, me da pena decirlo, estoy en ese grupo. ¿Es esto cierto? ¿Es difícil crear conciencia aún en el paciente diabético? Yo creo que el paciente con esta condición, a ver, le cuesta mucho aceptarla, le cuesta mucho aceptar los cambios y la conducta nutricional es una conducta como cualquier otra establecida, reforzada por muchas variables. La conducta nutricional en ocasiones está asociada con compartires familiares. Entonces, cuando un paciente en la condición de diabetes empieza a introducir la fibra, como lo mencionaba la licenciada, es visto por los familiares que están a su alrededor como que está haciendo algo raro y conductualmente eso debe ser desestimulado, ese sentimiento, y más bien estimular a la paciente a la unión. Con frecuencia vemos, como mencionabas, que las abuelitas u otro familiar le ofrecen al diabético alimentos que no le convienen. Sin embargo, el paciente diabético se ve en esa situación y está en una disyuntiva de aceptar o no aceptar por múltiples compromisos familiares o personales que tenga. Así que es difícil alcanzar un cambio en la conducta nutricional efectiva, pero no es imposible. ¿Influye quizás también en eso, doctora, la capacidad que tenga el médico tratante en ese momento para guiar al paciente por la enfermedad? ¿Cuánto también pudiera influir esa capacitación o ese conocimiento que hay, sobre todo en los especialistas de nuestro país, para detectar incluso a tiempo la enfermedad? A ver, en cuanto a la orientación nutricional del paciente, pienso que debemos hacer esto que estamos haciendo hoy. Comunicación, nutrición, ¿sí? Multidisciplinario. La idea cuando se orienta al paciente es englobarlo a él en todo, pues. Influir en su medio de trabajo, influir en su familia, influir en sus amistades, de manera que tenga un ambiente que sea proclive a que él pueda hacer los cambios, inclusive inducir cambios en otras personas, porque los cuidados nutricionales para patologías metabólicas o para condiciones metabólicas especiales no son diferentes de lo que debemos hacer. Comer saludable debe ser bueno para todos. Claro, lo que pasa es que quizás no es tan normal, no es algo tan frecuente en nuestra sociedad. La norma es relativa. Así es, así es. Ahora, ¿qué opina sobre el conocimiento de los especialistas para tratar este tipo de patologías en nuestro país? A ver, depende de la especialidad de la que estemos hablando. En general, los médicos internistas, nutricionistas, endocrinólogos, siempre estamos haciendo el esfuerzo de formarnos, hacemos cursos. De hecho, uno de los objetivos de FENADIABETES es hacer cursos de formación de educadores en diabetes y eso los impartimos a muchas especialidades, a educadores, a nutricionistas. El alcance por nuestros recursos es poco, si se quiere, para el nivel nacional. Sin embargo, contamos con que hay representantes de la federación a nivel nacional y bueno, con nuestro pequeño esfuerzo económico, con nuestro trabajo de honoren, pretendemos que la educación sea cada vez mejor a los profesionales de la salud y sí, ciertamente hace falta. ¿Por qué hace falta?
Hace falta porque, a ver, en mi área que es endocrinología, nos llegan muchos pacientes que han sido manejados por otras especialidades y quizá hay que hacer ajustes, hay que mejorar la orientación nutricional. En ocasiones nos quedamos con la orientación nutricional poca o mucha que tenemos en una especialidad, pero siempre debemos valernos de la ayuda de personas que se forman para la orientación nutricional del paciente. Hay muchas más preguntas a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb y hablábamos hace unos minutos sobre la situación o la importancia de que la mujer durante su gestación cuide de su alimentación. Hay algo que se llama la diabetes gestacional. De eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Ya venimos.